¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una semana más a este programa Intereconomía Inmobiliario. Platón ya advertía sobre el riesgo que tenía la política basada en la apariencia y no en la virtud, es decir, en esa ejecución de políticas a la altura del sector y también de la sociedad. Y es que los mensajes, la imagen pública, pesan muchas veces más que la coherencia de fondo. Quizá la apariencia esté de moda, pero hay que mirar a la realidad, que es lo que hacemos en este programa. Y hoy miramos precisamente esa realidad para hablar de nuevo, de una semana más, de vivienda, que vuelve a situarse en ese epicentro del debate político, económico y social en España. Es el gran reto estructural del país, el problema que más preocupa a los ciudadanos y el asunto que más titulares genera legislatura tras legislatura. El Gobierno ha encadenado, por cierto, anuncios importantes, como el que realizaba el pasado lunes. El presidente del Gobierno anunciaba 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas anuales mediante la movilización de fondos públicos y privados. Tenemos que construir más viviendas, tenemos que construir más vivienda pública y asequible, y la falta de financiación, pues evidentemente no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector, que sufre la política de la vivienda, que nos impida conseguir la construcción de más vivienda. Por eso el Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Pues anteriormente el presidente del Gobierno anunciaba también 100.000 viviendas, después fueron 184.000. Planes también a través del ICO, suelos de defensa, un PERTE de industrialización de 1.300 millones que anunciaba el pasado año en Revil. Pero mientras los anuncios suceden, el CIS dice que el 42,6% de los españoles sitúa la vivienda como principal problema del país. La verdad es que el mercado sigue enfrentándose a realidades muy concretas. Esa falta de suelo finalista, burocracia lenta, costes de construcción disparados, inseguridad jurídica y un desajuste evidente entre lo que cuesta producir viviendas y lo que las familias también pueden pagar. Hoy analizamos estos anuncios y el problema de la vivienda, vamos a analizar si se tocan o están generando más incertidumbre en este camino para resolver el verdadero problema que es poner vivienda en el mercado. Y mientras el mercado residencial general está sufriendo tensiones, el segmento Prime consolida, dice, su fortaleza. El lujo crece entre el 6 y el 8% anual, con más del 70% de las operaciones en manos de compradores internacionales. España ganó peso como destino seguro para grandes patrimonios en un contexto global muy incierto. Va a estar con nosotros Álvaro González de la Hoz, director de Madrid en España de Sotheby's International Realty, para entender por qué el mercado de lujo no solo resiste, sino que también se fortalece y gana protagonismo internacional. Vamos a hablar también de cómo la financiación está cambiando, porque el crowdfunding inmobiliario evoluciona y se profesionaliza. Hauser se transforma en GoPride para liderar una nueva etapa regulada y supervisada, conectando a los inversores, a los promotores con mayor transparencia y también tecnología. Nos va a acompañar Juan Guruceta, director general de CrowdPie, para hablar de futuro. Nace con 456 proyectos finalistas o financiados, en este caso, que llegan de la etapa anterior, con casi 150 millones de euros de capital financiado, con más de 72 millones de capital devuelto, más de un 7% de rentabilidad anual media, con una financiación acumulada desde el año 2023 de casi 30 millones de euros. Hablaremos sobre todo ello. Y también vamos a valorar junto a Jorge Ginés, director general de Asprima, los anuncios del Gobierno. Vamos a analizar si las medidas anunciadas pueden traducirse en vivienda real y también ejecutable. Y también nos acompaña José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario, para poner contexto, analizar esos riesgos, oportunidades y responder a las grandes preguntas del mercado inmobiliario. Esto es Intereconomía Inmobiliario. Comenzamos con una pregunta sobre la mesa. ¿Estamos ante un problema coyuntural o estructural? Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario.
Pues aquí estamos ya con los invitados que nos acompañan este miércoles. En esta mesa ya nos acompaña Jorge Ginés, director general de Asprima. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien hallado, como siempre. Has estado de carnavales, me has dicho, ¿no? Estaba de carnaval, ¿Descansando? Sí. Descansando poco, pero bueno, durante 4 días he pensado poco en el inmobiliario. Pero habrás escuchado al presidente del gobierno, ¿no? Ahora, cuando me lo has puesto. Sí, me lo habías escuchado antes. Yo no sé si el gobierno está multiplicando, lo decíamos, en el último año, esos anuncios de puesta de vivienda en el mercado. Yo no sé si estamos ante un problema, una estrategia política más que hacemos frente a un problema estructural. ¿Es una estrategia política este tipo de anuncios, Jorge? ¿Son viables, posibles en los próximos años? ¿Qué pregunta me haces? Yo que vengo ahí de buen rollo. Es muy fácil. A ver, quiero decirte, lo bueno de nuestro trabajo es que no podemos desconectar nunca, ¿no? Si la había escuchado. Y un poco contestando a tu pregunta, primera parte, nosotros tenemos un problema estructural. Yo creo que me traes muchas veces a la radio, siempre digo lo mismo, la vivienda es el síntoma, no la enfermedad. O sea, nosotros tenemos un problema estructural de muchas cosas. Tenemos un precio que se ha disparado en construcción, porque no tenemos una política realmente de empleo interesante para poder atraer gente al Tajo, ni formación profesional que sea interesante. Tenemos un problema fiscal en la vivienda brutal, donde tenemos prácticamente el 25% del coste de la obra nueva son impuestos, ¿no? Tenemos un problema estructural de generación de suelo, de materia prima, que tardamos 20 años. Además, mira, hoy nos llevamos la mala noticia de que Montegancedo no ha admitido el juez las cautelares, con lo cual va a tener que ir al fondo. Va a tardar 3 o 4 años y han paralizado un servicio porque no hemos sido capaz de modificar el artículo 55 de la Ley del Suelo Estatal. Bueno, podría ser así, fíjate, y de lo que menos problema tenemos es de financiación. O sea, sí es verdad que nuestro negocio consume una barbaridad de capital, es decir, es intensivo en capital, pero sí es verdad que tanto el capital como la financiación existe. Entonces, si nosotros queremos que escalar, también esto lo he dicho, es decir, yo creo que el problema que tienen los políticos es que tienen un problema de enfoque y de escala. Es decir, no son conscientes de la escala del problema estructural que tenemos y a veces se despistan en el enfoque. Y esto es una razón, quiero decirte. Si a mí me dan a elegir, pues bienvenido que sea más capital. Luego, si quieres, entramos un poco en valor de cómo ha ocurrido, porque el ICO ha sido un actor importante. Había 4.000 millones que ya había para incentivo de la oferta, que bueno, pues han sacado buena nota, quiero decirte, están dando el dinero. Había 2.500 para la financiación de los particulares, ahí han suspendido. Ahí. Y luego la colaboración con las entidades financieras para hacer llegar a fluir eso, pues no ha sido tampoco la adecuada. No sé si han aprobado o están ahí en el 4,5, están con el gato de Rodinger. Y luego una cosa muy importante, esto no viene, ya se ha creado, salió a concurso un sistema mixto de equity, capital privado con capital público, bueno, pues para financiar precisamente la vivienda protegida en alquiler, que vamos a ver cómo acaba. Quiero decirte, no me anuncies no sé cuántos 1.000 millones más si esto ni lo has puesto en marcha, ¿no? Entonces, por resumir, que me estoy enrollando. Así, no, los anuncios son así. Te lo bueno, decía ya, pero... Ya te decía yo que me estaba leyendo los clásicos ahora de nuevo, lo que decía Platón. Pero, a ver, quiero decirte, si es que me tiras de la lunga, me vienes aquí y me tiras de la lengua. Bueno, te tiro de la lengua, si te parece. Voy a saludar al resto de los invitados. José Luis Ruiz Bartolomé, nuestro asesor inmobiliario, experto inmobiliario. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿Qué tal, todo gracias. bien? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, igualmente recibirte. ¿Estamos ante un problema coyuntural o estructural, José Luis? Bueno, yo creo que al final, o sea, estoy de acuerdo con Jorge, es decir, es un problema que empezó siendo coyuntural y se ha convertido en estructural, ¿no? Porque lo que se mantiene en el tiempo al final acaba consolidando una serie de situaciones que luego hacen muy difícil su reversión. Vosotros, bueno, ya sabéis que yo soy hasta cierto punto optimista en el sentido de que creo que no hace falta hacer tantas cosas ni tampoco meter tanto dinero
para hacer que las cosas funcionen. Yo creo que sobre todo es una cuestión más de regulación que otra cosa, pero es verdad que los efectos nunca serán a corto plazo. Y el problema de la política es que siempre son planes a 4 años como mucho, siendo muy optimistas, porque cuando uno entra en política ya sabe que el primer año hasta que se hace un poco con las riendas, 2 años de trabajar un poco y el último año es de precampaña. Entonces, este es el gran problema que tenemos en general en la gestión de cosas que trascienden del plazo de una legislatura. Y el tema y los problemas que tienen el suelo y que tiene la vivienda, pues trascienden claramente ese periodo, ¿no? Dicho lo cual, y un poco haciendo referencia a a los comentarios o a lo que anunció ayer Sánchez, ¿no? O sea, yo más que España crece, yo le llamaría España adolece de credibilidad, adolece de seriedad, adolece de un gobierno pues que aplique sentido común a las cosas, ¿no? Yo lo comenté y además lo publiqué ya un poco antes de finales del año pasado, cuando se constató que el Ministerio de Vivienda había despedido, había dejado fuera a los asesores que podían ser gente que tenía conocimiento del sector y que tenían relaciones con la patronal, con el mundo real, y contrató en su lugar a gente proveniente de la izquierda radical, del mundo Más Madrid, Sumar, etcétera. Dije yo, bueno, esto se ha acabado, o sea, esta gente ya no va a hacer nada, no tiene vocación de hacer nada, simplemente están poniendo un anuncio detrás de otro para hacer propaganda. Claro, es que al final, cuando este señor nos habla de que va a hacer 15.000 viviendas al año, ¿quién le cree a estas alturas, después de todos los anuncios que llevamos? Desde que dijo que iba a hacer no sé qué con la Sareb, que iba a hacer no sé cuántas, 180.000 viviendas, no sé cuántas veces ha dicho. Y no ha hecho nunca nada de todo eso. Entonces, claro, ya la credibilidad es cero. Y el tiempo corre. Y además este señor está en tiempo de descuento, porque no sabemos hasta dónde llegará la legislatura, por su voluntad hasta el final. Pero eso, como mucho, estamos hablando de 1 año y poco. Es decir, que estamos totalmente fuera de juego y este hombre pues no sabe ni lo que está diciendo. Bajo mi punto de vista es un... Ahora analizamos, quiero saludar también a Álvaro González de la Hoz, director en Madrid para España de Sotheby's International Realty. Álvaro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. El mercado del lujo va por otro lado, ¿no? Eso va totalmente por otro lado. Mis compañeros hablaban de la obra nueva, de los problemas estructurales, coyunturales, porque están regulados por el gobierno, son leyes estatales, y el tema de la segunda mano o segundas transmisiones es otro mundo. Ajá. Se está beneficiando de esos problemas porque a la falta de producto de obra nueva, pues el cliente finalista o de segunda turismo se vuelve directamente a la segunda mano. Entonces eso hace que falte muchísimo producto. Es un problema que tenemos muy fuerte, que no hay producto, pero tenemos muchísimos compradores. En el nivel alto, muy alto, en el cual Spain Sotheby's se maneja, estamos bastante contentos a la hora del número de transacciones y el volumen y el ticket de las ventas a nivel nacional, a nivel de Madrid también, y la verdad es que mirando al futuro no vemos a medio plazo que esto vaya a frenar, por un modo que España y Madrid está de moda. Ahora hablamos y nos situamos ya, digamos, a nivel de otras ciudades europeas, pero quiero saludar también a Juan Guruceta, es director general de Crowpire, antes Hauser, y CEO de Divilo. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Elena. Es Crowpire. Crowpire, sí. Vale. Crowd de Crowd y Pyre de Empire, vale. El imperio de las... Decíamos antes Hauser, llega una nueva etapa, fue pionera precisamente esta compañía Hauser en crowdfunding inmobiliario en España. ¿Por qué ahora se da el paso hacia esta nueva compañía y qué cambia más allá realmente del nombre? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Elena, y gracias a todos. Crowpire es una plataforma de crowdfunding inmobiliario que conecta proyectos seleccionados con inversores particulares que a partir de 300 euros pueden invertir en promociones inmobiliarias. Efectivamente, como bien decías, Hausers, ahora ya Crowpire, fue la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario en España. Y nosotros, actualmente la evolución, pues evidentemente, aunque ha habido un cambio de control en los accionistas, lo que queremos es poner el foco en la innovación para mejorar la experiencia de usuario y sobre todo la seguridad de que todos los inversores que nosotros tenemos tengan la certeza de que están haciendo una inversión rentable y segura para recuperar su capital y que todos los pagos de intereses y devolución de capital se realicen en tiempo y forma. Decíamos que nace con 456 proyectos financiados, casi 150 euros movilizados. ¿Qué aprendizaje deja esta primera etapa y cómo se condiciona también para esta nueva estrategia?
Bueno, esos 150 millones pues, tiene mucho mérito precisamente por así haber sido tan innovadores. La evolución, básicamente, lo que nos ha llevado es a querer ofrecer mucha más seguridad. Es decir, nosotros, a diferencia de nuestros competidores, no aceptamos proyectos en equity, es decir, el inversor está esperando una rentabilidad económica, no está esperando ser accionista de una promoción en la que si la promoción entra en default o quiebra, pierde todo su capital. Nosotros solo elegimos proyectos con garantía hipotecaria de primer rango, con lo cual, además de que hay un comité de inversiones, que esto es algo que previamente no existía en esta primera etapa de Houses, actualmente sí lo tenemos con un comité ejecutivo dentro de la compañía y independientes para precisamente asegurar la transparencia y la credibilidad de los proyectos. Entonces, nosotros no admitimos proyectos con equity. Esa es una pauta crítica de la compañía, y siempre firmamos con garantía de primer rango y siempre con licencia. Es decir, nosotros no admitimos en el comité de inversiones proyectos que no hayan obtenido todavía la licencia, porque puede haber un montón de contingencias, ya per se incluso después de la licencia para terminar o finalizar una obra, con lo cual lo que queremos es, insisto, garantizar la seguridad de la inversión de nuestros inversores. Oye, decía yo, fíjate, porque hay que hablar de democratizar, es como democratizar esa inversión inmobiliaria, esa rentabilidad, con una rentabilidad media del 7%. Yo no sé si es sostenible, hablando de la construcción, del contexto global en el que nos estamos moviendo, con esos tipos y esos costes subiendo dentro del mercado. ¿Cómo se maneja? ¿Es sostenible esta rentabilidad para vosotros? Bueno, en mi opinión sí lo es, porque al final nosotros lo que le damos al promotor es la agilidad para desarrollar un proyecto con mucha más velocidad. Es decir, en un banco obtener una financiación para un promotor puede estar entre 3 y 6 meses, y nosotros aspiramos a poder hacerlo en 3 días. O sea, actualmente estamos más o menos en un periodo de inversión de unos 40 días aproximadamente, con lo cual, precisamente, al agilizar la financiación, lo que obtenemos es que el promotor pueda tener una tasa de retorno más alta, con lo cual sí esté dispuesto a pagar un tipo de interés algo más alto de lo que pagaría en una promoción con un crédito bancario. ¿En qué tipo de productos os estáis fijando? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en residencial puro de tipo medio. O sea, estamos sacando tickets más o menos de inversión en torno a 400.000 euros. El regulador, ya que estamos regulados por la CNMV, tenemos un límite de 5 millones de euros al año por promotora, con lo cual siempre procuramos movernos en ese entorno. O sea, estamos ahora mismo fuera del entorno Prime, por ejemplo, no es un mercado en el que tengamos previsto entrar, si bien dentro de la parte inmobiliaria sí que en el futuro queremos abrir verticales nuevas. Estábamos hablando antes en la entrada justo de que tú estás compartiendo ahora mismo de direcciones, CEOs entre Divilo y esta Crowdbuyer, pero claro, estáis integrando esa plataforma como es de pagos Divilo para ofrecer el control en tiempo real. ¿Cómo se transforma la tecnología? ¿Cómo está transformando la experiencia del inversor en esta financiación participativa? Sí, bueno, pues el objetivo básicamente es facilitar la inversión a todas luces. Actualmente tenemos un proceso en el que requieres un onboarding tanto para poder ser cliente de la plataforma como para ser cliente de otra plataforma de pagos. Aquí lo que estamos haciendo es unificar, ya que ambas entidades están reguladas, y lo que proponemos es, primero, un solo onboarding, que es como se va a desarrollar actualmente la plataforma, es decir, solo vas a tener que hacer un cuestionario de idoneidad una vez, no dos, y solo vas a tener que escanear el DNI una vez, no dos, ¿no? Como si te fueras a dar de alta en una cuenta corriente en un banco, con lo cual vamos a reducir el periodo de alta de un cliente a la mitad, y además eso nos va a permitir a través de Divilo poder pagar a través de transferencia bancaria de manera automática, además de tarjeta de crédito, y eventualmente vamos a introducir también el pago a través de criptodivisas y a través de Bizum. Decías, podemos invertir desde 300 euros. Eso es. Ahora mismo, ¿en qué tipo de proyectos podemos hacerlo? Bueno, pues actualmente tenemos 2 proyectos, uno que está terminando ya, creo que es en el 4º tramo, pero es un proyecto residencial que pueden ser 4 viviendas con una promoción vendida al 70-80%, con lo cual es bastante segura, y sobre todo nosotros como inversores, no como promotores, podemos estar esperando unas rentabilidades en torno a un 10% anual. Es decir, la tasa media de retorno depende mucho del plazo de duración de esa operación, pero sí que más o menos nosotros nos movemos en un tipo de interés para el inversor, desde 300 euros hasta X, en un tipo medio del 10%. Oye, ¿cómo ha cambiado ese momento del crowdfunding en España ahora de lo que era Houser en su nacimiento? Decíamos que era una plataforma de referencia en aquel momento, lo fuisteis, pero ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en este contexto? Bueno, lo más importante, yo creo que ahora ya es un mercado regulado. En el momento en el que empezó, ahí no había Houser ley. ¿Empezó en qué año?
En 2015. En 2015. Con lo cual, en aquel momento, pues todavía el crowdfunding era una semilla, o sea, era un germen, no solo aquí, sino pues, a nivel mundial, aunque ya había empresas, sobre todo en Estados Unidos, que siempre han sido muy punteros. Y la primera parte regular, porque tiene sentido, además, aquí estamos hablando de inversiones financieras, donde la gente, por mucho que sean 300 euros, para mí puede ser X y para otra persona puede ser un mundo, con lo cual siempre hay que cuidar desde 300 euros a 300 millones, y yo también lo aprendí cuando monté Divilo, ¿no? Que jugamos con el dinero de las personas, es decir, o sea, no jugar, sino que básicamente procesamos el dinero de las personas y nos tenemos que ocupar de que lo recuperen. A mí me gusta eso de decir que ponemos a trabajar el dinero, ponemos a trabajar el dinero, ¿no? Que eso es el objetivo ahora, Juan, en el mercado, ¿cuál es para los próximos años? Bueno, queremos ayudar un poco a esta crisis estructural que estamos hablando. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Pues agilizando la construcción de vivienda. Es decir, nosotros a través de nuestra plataforma lo que queremos es que, evidentemente, nuestros inversores obtengan una rentabilidad por encima de los tipos, como puede esperarse, pero además lo que queremos es que los promotores inmobiliarios puedan empezar a hacer una obra en 2 meses y no en 1 año. Entonces, si bien es verdad, como decíamos, hay factores que nosotros no controlamos, sí que lo que queremos es que el promotor tenga el dinero a la mayor brevedad posible para poder construir, de esa manera poder comercializar las viviendas a la mayor brevedad posible y que a su vez se puedan vender y que la gente pueda obtener una vivienda. Decía, habéis captado 15 millones de euros de inversores. ¿Ese objetivo para el año 2026 se duplica? Sí, o sea, al final yo prefiero hablar en términos de facturación, o sea, nuestro objetivo es hacer un EBITDA de $500,000 de euros para este año, positivo, eso no se traduce en 30 millones, sino que tenemos que tener digamos que ese sería el volumen invertido sobre el que nosotros obtenemos nuestras comisiones, con lo cual sí que podría estar en ese entorno más o menos para conseguir esa cuenta de resultados. ¿Y qué perfil de promotor está buscando hoy vuestros servicios que ahora mismo pues no lo están haciendo vía banca tradicional? Bueno, pues un promotor al que la banca le ha denegado la financiación porque los scorings de riesgo puedan ser de una forma u otra. Así que nosotros hemos visto, por ejemplo, que la financiación bancaria, aunque en algunos sectores ha subido, en otros pues se está reduciendo, ¿no? O sea, tanto en la parte tecnológica, por así decirlo, pues es más complicado obtener financiación, pero al final un promotor prefiere sacrificar un punto del tipo de interés a cuenta de tener mucho más rápido la financiación. Es decir, nosotros, digamos que ese markup que podemos tener en los fees lo cubrimos con una agilización muy grande en la obtención de la financiación, con lo cual ese tiempo en el que el promotor puede empezar a trabajar antes se traduce en mayor rentabilidad para él. ¿Cómo puedo invertir? Bueno, te puedes dar de alta ¿Me puedo dar de alta? ¿Cómo me doy de alta? crowdbuyer.es, registrarte y bueno, solo tienes que poner tu DNI, rellenar el cuestionario de idoneidad, que es seguro que... Es fácil, ¿no? Sí, es muy fácil. Podemos hacerlo todos. Sí, es ABC o D, o sea, que si suspendéis no pasa nada. ¿Lo volvemos a la casilla de salida otra vez? Sí. No deberíais. No deberíamos. No, el objetivo no es tanto aprobar o suspender, sino conocer el apetito al riesgo que tiene un inversor. Es decir, yo puedo ser un inversor muy conservador o puedo ser un inversor muy arriesgado, ¿no? Eso es básicamente la parte que nosotros necesitamos saber para tener evidentemente todo informado y cumplir con la regulación. Oye, pues enhorabuena. Sí, por lo que hacéis, echaremos un vistazo a esa plataforma. Sé que como tu agenda es muy ajustada, tenemos que despedirte aquí de momento. Te saludaremos en otro momento. Bueno, aquí tienes tu casa. Muchísimas para gracias. Hablar también de esta nueva familia dentro de este mundo y de todo lo que lleva por dentro el crowdfunding, el crowdlending, ¿no? Esa financiación participativa que ha llegado aquí para quedarse, como decimos, ¿no? Fíjate que decías tú 2015, ni siquiera existía, ¿no? Bueno, pues que se supervisaran las empresas. Fue a partir del año 2017 aproximadamente, ¿no? Una nota que le pongas al crowdfunding con el lending en España, ¿cuál sería la nota? Aún, pues yo te diría un 6-7. Un 6-7. Todavía tenemos mucho camino, mucho margen de maniobra. Sobre todo convencer a que pueda entrar mucha más gente. O sea, yo creo que todavía se tiene que no solo democratizar, sino hacer masivo. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias, Elena. Guruceta, director general de Crowdbuyer y también CEO de Divilo. Gracias por acompañarnos y a ustedes seguimos enseguida. Nos vamos un minutito de publicidad mientras que despedimos a Juan y volvemos con el debate. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué?
¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias, es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo El Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Intereconomía Inmobiliario. Elena Fraile. Radio Intereconomía. Bueno, aquí continuamos con este debate, conociendo también más asuntos de la actualidad. Estaba hablando con Jorge, que has estado de viaje en Suiza, viendo una superempresa. ¿Qué hace esta empresa, Jorge? Bueno, aquí se conoce por Uponor, o sea, lleva muchísimos años implantados, ¿no? Y de Uponor, los del suelo radiante, ¿no? Hacen muchísimas más cosas y en el 2024, creo recordar, fue comprado por Georg Fischer, GF, que es la mayor multinacional de componentes de todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, desde las tuberías hasta proyectos de urbanización. Y bueno, pues ellos estuvieron desde el 2024, hemos tenido varias reuniones en Asprima, un poco qué pueden invertir, cómo pueden mejorar todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua. Y el CEO a nivel mundial, que es Andreas Müller, pues tuvo a bien invitar a la Junta Rectora de Asprima pues para que lo conociéramos in situ, pues dos de sus fábricas que tienen en Suiza, pero la producción la siguen teniendo en Suiza. Y nada, pues ahí estuvo bien. Y habéis venido encantados, ¿no? De lo que habéis visto. No, hombre, vienes encantado del país, es decir, un país donde los cantones, que aquí es como las comunidades autónomas, compiten por bajarte los impuestos, pues entonces dices, hostia, macho, o sea, es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Es decir, se roban los empadronamientos pagando menos en los cantones y llevando la eficacia a la administración pública. O bueno, pues hay cosas importantes, pues ellos tienen a bien tanto la federación, la confederación, como los cantones, pues llevarlos a consultas públicas, ¿no? A asambleas democráticas, ¿no? De hecho, ahora había un debate importante, y fíjate si tiene que ver con la inmigración, que ahí le lanzó el guante a José Luis. Sí. Ya hay partidos de la Confederación Helvética que están planteando que cierran, o sea, ellos tiene una capacidad de producción, o sea, de asumir el país 10 millones, están 9 millones y medio, y ya están planteando, dice, pero da igual que sean 1.000 millonarios, es decir, cuando tengamos el cupo de los 10 millones, pues ahí lo gestionaremos. Sí, para hacer un país sostenible, más sostenible para ellos, entiendo. Sí, claro, y fíjate lo que me alucinó, para que veas un poco ya el problema estructural y lo cerramos. Ellos llevan sostenido en el tiempo la producción de 70.000 viviendas anuales en los últimos años, cuando tiene una población de 9 millones. Nosotros con casi 50, no me mires con esa cara, con casi 50 millones apenas somos capaces de hacer algo más de 100.000, ¿no? Algo hacemos mal, algo estamos haciendo mal, ¿no? 50 millones y otros 100 que entran como turistas y que muchos son usuarios y compradores. Eso aparte. Tenemos algo más que la población. Eso aparte, ¿no? con la y además también tenemos lo que nosotros llamamos gente fluctuante, que no está empadronada, pero está estudiando o está de paso o está trabajando, está claro. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que te puedo destacar y nos trataron fenomenal. Tanto a Miguel, que es el CEO para todo el sur, que es suizo, Delfini, como Sergio, que es el de Uponor de aquí España, pues nos han tratado fenomenal y nada, tuvimos, de hecho la Junta Rectora la tuvimos allí en Suiza, en un convento precioso además. ¿Ah, sí? Qué maravilla. Sí.
Os hubiese acompañado. No, hombre, Sergio, sí, que lo estarás escuchando, ya sabes, invita a Elena. Me encanta a mí conocer este tipo de industrias y de empresas que son punteras en el mundo del sector inmobiliario, con muchísima innovación. Hablamos de ese suelo radiante, pero es que ¿cuántas qué hacen? Además de suelo radiante. No, pero mira, te lo ¿no? llego. Mira, la empresa la constituye un empresario en 1802, ¿no? Haciendo calderas, o sea que tampoco... y volviendo a un poco el dinero, la confianza, yo creo que es mucho más necesario la confianza empresarial que el dinero público. O sea, que el dinero público es bienvenido, ¿eh? O sea, yo no te digo que no. Pero esta empresa, de una idea de un tío que además viajó mucho por el mundo, intentó investigar. De hecho tienen dentro de ese convento, que digamos que es como el headquarter y lo tienen un poco para eventos y tal, tienen como un museo del libro. El tío estuvo viajando todo lo que tenía que ver con digamos, con las tuberías. El tío compraba los libros, tiene unos libros bastante interesantes, ¿no? Pues muy probablemente ha podido desarrollar su actividad por una cuestión de confianza empresarial, que es lo que nosotros necesitamos. Es decir, yo prefiero seguridad jurídica a millonadas, ¿no? Entonces, yo en esto sí que tengo una sensación un poco con mala sensación. Yo durante 7 años, este ministerio, me voy a centrar en el ministerio, no en el gobierno, pero al final yo soy patronal y tengo que barrer un poco el ministerio y olvidarme un poco de la situación global. No ha trabajado de la mano con el sector privado. O sea, no te voy a decir que nos ha maltratado, pero bueno, ha habido muchas declaraciones cuando nosotros somos una actividad industrial, siempre con el rollo de la especulación, que no sé, incluso cuando él ha anunciado los millones, de decir, no, pero no va a ser para especulación. Entonces, yo creo que hubiera sido en estos 7 años muchísimo más sencillo trabajar de la mano para analizar el problema de verdad y resolverlo, que no este tipo de anuncios. ¿Hemos perdido el tiempo en este camino? Yo tengo la sensación de que hemos perdido 7 años, porque nosotros llevamos 15 años diciendo que la producción de vivienda estaba muy por debajo de la demanda de la sociedad. O sea, no es nuevo, llevamos 15 años. Y ya nosotros, yo recuerdo en mayo del 23, el informe de la vivienda sí tiene solución, que si se lo descarga de la web de Asprima, tiene la misma vigencia que hicimos ahí en su momento. Entonces, para mí me parece muchísimo más centrarnos en este mare magnum legislativo, que no va a ninguna parte, que todo el mundo lo tiene en su reino de taifas, que aquí mi informe es lo más importante. Es decir, yo creo que es muchísimo más importante resolver esto, resolver la mano de obra que se nos va Mira, yo hasta me olvido de la fiscalidad. O sea, quiero decirte, si somos capaces de hacer esta producción con esta fiscalidad, pues mira, bienvenido sea. Mucho más que es que me suena como, perdonad la expresión, como ya una paletada. Esto es de millonadas, ¿no? Esto se arregla con dinero. Pues no, esto no se arregla con dinero. No, se arregla poniendo soluciones. A mí me gusta llamarlo esto es como, se arregla con amor, quiero decir. No, pero acercándose. Hay que tener un objetivo común, no lo que decíamos, un mensaje, lanzo un mensaje, lanzo, ese relato que me viene bien en este momento. Es que no tenemos que hacer la historia del relato todos juntos al final, porque si no, el sector inmobiliario y la gente que necesita vivienda seguiremos estancados en lo mismo, en los mensajes, en el voy a crear, voy a tener, Escucha, fíjate, en una conversación, te diré, escuché a unos chicos jóvenes decir, oye, se van a hacer muchísimas viviendas en la zona de los cuarteles de los cuarteles de la Nacional 5, de campamento, sí. Campamento. Bueno, hay que ver cuándo van a estar esas viviendas y cuándo vamos a poder a lo mejor acceder a ellas. Y todo el mundo se queda con ese mensaje. Pensaba que dentro de 1 o 2 años podrían acceder a ese tipo de viviendas. Cuando le digas lo de la realidad que no va a ser así, seguramente que no le va a gustar, pero no va a ser culpa del anuncio, va a ser culpa de la construcción. Bueno, quiero decirte, yo como sé la realidad de mi sector, quiero decirte, yo sé lo vacío que es el anuncio, pero también un poco la dificultad que tiene nuestro sector es que temas súper complejos es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar pues el último problema que tenemos con las reservas de potencia, es muy difícil de explicar el urbanismo, es muy difícil de explicar la cantidad de problemas que tenemos en las urbanizaciones. Entonces, todo eso es muy difícil de explicar. Entonces,
lo intentamos hacer y ser lo más, ¿cómo te diría yo?, divulgativo posible, pero es que es imposible que eso cale, porque el mensaje es... Lo otro es mucho más sencillo, ¿sabes? Decir, oye, es que nos hacen viviendas porque los promotores quieren ganar mucho, o porque estos señores de Socevis quieren ganar también mucho, ¿no? Bueno, si es que contra eso tú no puedes luchar, o sea, tú lo que tú puedes explicar, y de verdad que lo intentamos con todos los artículos, con toda la prensa que hacemos, si la cantidad de pasos que nosotros vamos a tener, yo siempre digo lo mismo, es decir, ser ahora mismo un junta compensante es ser un verdadero héroe. El incentivo económico es muy bajo para todo lo que tienes que sufrir con los riesgos que tú estás teniendo. Entonces esto hasta que no cale y lo ha dicho un político, no lo voy a repetir porque es muy fuerte, es decir, el verdadero especulador es la administración pública. Eso ya lo empiezan a reconocer algunas partes de la administración pública por su total ineficacia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que resolver, y eso está en manos también del gobierno. Es verdad que las competencias están en comunidades y ayuntamientos, que los ayuntamientos son gran parte del problema, es decir, porque no tienen herramientas suficientes para gestionarlo. Pero quiero decirte, eso vamos a estar muchísimo tiempo hasta que podamos convencer a la sociedad de que ese es el camino que hay que andar. Voy a dar la palabra también a José Luis sobre el asunto de que estábamos hablando, y luego hablo con Álvaro y este informe del mercado de lujo. Bueno, brevemente, porque al final yo creo que estamos todo el rato sobre lo mismo, ¿no? La realidad es que ellos nos vendieron, digo ellos, pues un poco lo que es el conjunto de la izquierda, sobre todo la parte más extremista, que con la aprobación en 2023 de su ley estatal para la vivienda iba a ser la panacea y que todos los problemas se iban a arreglar. Lo cierto es que han pasado 3 años y ha sido justo lo contrario. Estamos todavía en peor situación. Y cuando escuchas a los líderes de esos partidos que promovieron esa ley, y estoy pensando en Podemos, en Sumar, etcétera, su mensaje actual es que nos hemos quedado cortos, que hay que ir más allá, que hay que intervenir la propiedad, que hay que intervenir los precios, que hay que bloquear las subidas de precios en los arrendamientos que se renuevan. Es decir, estamos yendo hacia un modelo que es su ejemplo, que es de donde ellos han mamado y donde han aprendido política, que es la Venezuela del chavismo. Y es que se está reproduciendo paso a paso lo que ellos vieron y que se hizo allí en aquellos años, ¿no? Esperemos que no acabemos también con un Trump recogiendo a un fulano y se lo lleve a una cárcel en Guantánamo o donde sea, ¿no? Esperemos que no acabe la cosa así. Pero ellos van en ese camino y las declaraciones son incendiarias. Entonces, si a eso añadimos que el Ministerio de Vivienda, como os he dicho en la anterior intervención, ha prescindido de la gente sensata que tenía en el equipo de asesores y ha traído a gente de ese mundillo, y gobiernos puramente socialistas, de los pocos que van quedando. El de Cataluña acaba de anunciar en fin, una serie de medidas basadas en unos informes de unos supuestos expertos, entre los cuales está el famoso presidente del sindicato de inquilinas e inquilinos y inquilines. Pues claro, tenemos todo el caldo de cultivo para el desastre absoluto, ¿no? Es decir, esta gente nos llevan al caos. Pero bueno, como antes decía también Álvaro, esto también está beneficiando el hecho de que lo que es el estatus de la vivienda, o sea, el parque de vivienda actual, pues cada vez es más valioso porque somos muchos más y hay menos a repartir, y entonces, bueno, pues al final también se generan otras dinámicas en el mercado. Pero es verdad que esto a largo plazo no es bueno. Y eso, bueno, pues como decía, creo que luego cuando cambien las tornas será fácilmente solucionable, pero con paciencia, eso sí, nadie espere resultados en un año. Álvaro, quería hablar contigo de ese informe del lujo de AULU 2026 que has publicado, que confirma esa brecha creciente que existe entre ese mercado general, también el de lujo. Pero decíamos, el segmento Prime está creciendo a un 6 y a un 8% interanual aquí en nuestro país, en España. ¿Cuáles son esas verticales, esos factores que están apoyando este crecimiento frente al modelo básicamente, bueno, dices es un 6-7%, es una estimación macro, pero si nos vamos a diferentes localidades, áreas precisas, están llegando hasta un 20% anual. Entonces está haciendo que la seguridad jurídica que tenemos en España y más incisamente en la Comunidad de Madrid hace que los inversores les sea un mercado muy atractivo. Están trayendo gente pues de Latinoamérica. Estados Unidos ha subido un 80% el último año la inversión, está viniendo gente de la parte de Asia, están viniendo actores que antes no estaban aquí y que ahora están entrando con ingentes cantidades de dinero porque, como os he comentado, España y la Comunidad de Madrid está de moda. Todo el mundo
que quiera tener un estatus y que le guste hablar de ello, necesita tener una propiedad en Madrid, en una zona concreta, como hablábamos del Salamanca Recoletos, ahora la zona de Jerónimos, ahora hay una zona, un efecto mancha aceite de la zona de Almagro, ahora ya antes venían lo que le llamaban los latinoamericanos a pasear, pero ya no vienen a pasear, ahora vienen a vivir, ya se están instalando aquí, aún teniendo sus negocios en sus países de origen, pero dejan aquí a sus mujeres y a sus hijos, y ya están empezando a saltar a las zonas residenciales del extrarradio de Madrid. Estas compras suponen en torno a ese 70% de ese inversor internacional. Hace 5 años no era así. No, ¿Cómo ha claro, crecido? Un 70%, vuelvo a decir, macro. Pero si nos vamos, por ejemplo, en Recoletos, en la zona de Recoletos ahora mismo ahí te puedes mover entre un 90% de las transacciones son de extranjeros. En nacional, que quiere vivir aquí, se queda, pero hay muchos que querían vivir aquí, pero le están pagando tal cantidad de dinero por su casa que dicen, esta oportunidad no la puedo desechar. Y se están yendo al extrarradio, a zonas residenciales como puede ser la zona norte, la zona noroeste, que son zonas totalmente prime, para vivir pues de una forma que ellos no pensaban que iban a vivir, con un jardín, con una piscina, pero porque no es porque hayan puesto su vivienda a la venta, es que llaman a las puertas. Poc, 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 soy el primo del que ha comprado el segundo, quiero comprar. Primero. Y a la primera dices que no, a la segunda dices que no, a la cuarta dices, estoy haciendo el tonto. Oye, ¿cómo se ha incrementado? Pues claro, no sé, ¿qué se puede estar pagando por metro cuadrado en una zona prime? No sé si hablar de Recoletos, ¿cuánto se puede pagar por un metro cuadrado en el mercado? Si nos vamos a segundas transmisiones en apartamentos para reformar, que eso hay muy poquito porque hay una cantidad ingente de empresas de flipping, con lo cual ese mercado es muy difícil llegar a que llega a la calle al mercado porque están los porteros, están los abogados, o sea, todo el mundo está pringado en el buen sentido de la palabra de no llega al mercado. Entonces antes, pues es que te pongo un ejemplo, hay empresas de flipping que le están dando a los porteros en torno a 40 a 50.000 euros por un chivatazo. ¿Qué me dices? Nosotros, las inmobiliarias en su momento, pagábamos 1.000 euros. Claro, entonces cuando tú vas para allá, no, es una locura. Es una locura, claro, entonces los porteros te miran, claro, son inmobiliarios ya. Es que ese problema es lo que hablabas tú, la regulación. Todo el mundo puede ser broker inmobiliario y no hay ningún tipo de si metes la pata, si metes un follón a un inversor, no tiene ningún tipo de consecuencia. O sea que se hace muy difícil encontrar ese producto, ¿no? Claro, por eso es muy competitivo en este momento. Por eso es tan importante sumarse a una buena marca, en el cual con unos buenos agentes inmobiliarios profesionales, con un buen equipo, con unos buenos departamentos, en el cual antes de poner un producto con el packaging completo en el mercado, ya todo el equipo ha hecho el estudio, la famosa diligence que se está haciendo ahora mismo, para que saber que ese producto es un producto limpio y que no va a haber ningún problema para el inversor. Y eso el inversor extranjero, que tiene otro concepto, sí lo está pidiendo mucho. ¿Todo vale en el mundo del lujo? Todo no vale. Todo no vale. Mucha gente y muchas empresas de flipping con un pequeño fondito, 4 amigos que han tenido, no vale. O sea, el cliente que compra y que va a pagar esas cantidades pues de 20, 25, 30, estamos hablando ya de 30 y 32.000 euros el metro cuadrado se está vendiendo ya. Cosas muy puntuales y casas muy... Particularmente cualquiera que estamos aquí, que somos de aquí, sabemos que eso no lo vale, ese mercado. Pero sí lo va a valer, ¿por qué? Porque el que compra viene de Miami o viene de otros mercados que por ahora somos más baratos. Por ahora. En medio plazo... ¿Puede cambiar el no ser muy barato en unos años con esta evolución y crecimiento? Pero nosotros hemos hecho un estudio que efectivamente nosotros podemos llegar y creo que vamos a llegar a los valores que puede estar París, puede estar Londres en 5, 6, 7 años. Pero una cosa que tenemos nosotros no la van a tener ellos nunca, que es el estilo de vida español. El bajar, tener los restaurantes, irte andando con una temperatura maravillosa, los españoles, la restauración, los museos, las infraestructuras de AVE, que ahora no es el momento de decirlo, pero efectivamente todo eso hace que España sea única y Madrid más aún. Ahora quiero preguntaros por las consecuencias que puede tener este incremento en el centro de las ciudades, en el mercado de lujo para la periferia y el residencial, pero también quería poner sobre la mesa que el informe también refleja que están de moda esos branded residence, también el senior living de alta gama. ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido que estáis observando vosotros sobre ello? Pues eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del tema del extranjero. Esto es un tema que, por ejemplo, que en Miami lleva funcionando muchísimos años, el tema de las branded residence. Y en España han empezado, creo recordar, si no me equivoco, empezó en Marbella, en una Fendi,
luego han entrado todas las demás. Aquí en Madrid tenemos el Four Seasons, que es el hotel, pero luego tenemos el Mandarín, tenemos varias Branded Residence y más que están en proyecto. Ese es un público que demanda esa tipología de construcción. Al español de a pie, cualquiera de nosotros, nos cuesta. Yo no voy a pagar un 30%, porque pagas un 30% más pues simplemente por tener una marca. Entonces, a nosotros nos cuesta, pero es una constante que ellos están acostumbrados y que ellos la están importando aquí. ¿Y queda mucho recorrido en el mercado de lujo en España todavía? A ver, yo no tengo una bola de cristal, si no sería multimillonario. La cuestión es que tal y como está ahora mismo el foco en España, en Madrid, en las costas españolas, la falta de producto en obra nueva, la falta de producto también, escasez en segunda mano por el aumento de la demanda tan alta que hay, porque aumenta todos los años, a medio corto plazo no se ve que esto vaya a tener un frenazo en el nivel de estrato en el cual nosotros nos movemos. En otros, ahí yo no soy un experto. Me cuesta también porque no hay producto, pero no me gustaría mojarme en ese aspecto. Pero en el estrato nuestro, medio corto plazo, creemos que va a seguir aumentando el precio. Más estático puede ser, dependiendo también de las contingencias que pueda haber mundial, pero efectivamente la gente, los ricos, pues en estos momentos de subida de precios o de momentos de turbulencias, aprovechan las circunstancias y hay más oportunidades. De ese informe del lujo, Luxury Outlooks en 2026, ¿qué es lo que os ha sorprendido con respecto a otros informes que habéis podido hacer? Es la progresión, el desarrollo que está teniendo anualmente, que no, como hemos hablado antes, que no tiene freno, cada vez se está construyendo en el aspecto, aquí en Madrid, obra nueva de rehabilitación, cada vez más cara. Más o menos el producto es muy parecido, se están haciendo muy parecidos, es top, pero los precios cada vez van subiendo más y se venden antes de entregar, se venden en plano y se revenden. Y eso te da porque hay mucho cliente que dice, yo quiero obra nueva, pero obra nueva en edificio clásico de rehabilitación, porque quiero, el extranjero pues quiere un edificio clásico, techos altos, pinomelis, molduras, chimenea, entrada de carruaje. Y claro, todo eso empieza a sumar y el ticket va subiendo. El tema de la compra de ese edificio ahora mismo es carísimo. La construcción carísima, con lo cual va subiendo, más el margen, te vas en torno a los 25 o 30.000 euros metro cuadrado y cruza los dedos que no pase nada, porque te vas a un tiempo más o menos de unos 3 años o 4. Os quería preguntaros cuáles pueden ser las consecuencias, si esto va en crecimiento, en evolución, en una almendra central como puede ser Madrid, cuáles pueden ser las consecuencias de la periferia de Madrid en esa subida de precios para el residencial, ¿no? ¿Cómo puede ser? No sé si ¿cuáles pueden ser esas consecuencias, José Luis? Bueno, a ver, yo creo que esto que estamos viviendo nosotros ahora, que lo ha explicado muy bien Álvaro, lo ha vivido otras ciudades hace unos años, ¿no? Yo empecé trabajando en Madrid en una empresa inglesa hace 20 y algún año y en esos momentos yo recuerdo que, veías como Londres, pues, estaban llegando los árabes, fue la época que compraron los clubs de fútbol, los rusos, los árabes, no sé qué, y entonces, pues claro, de repente, pues el centro de la ciudad, pues fue desplazando a los habitantes tradicionales, pues claro, llegaban como ha explicado muy bien Álvaro, al final te llaman a la puerta, te ofrecen un montón de dinero y al final te acabas yendo, ¿no? Pero, claro, esto no es ningún problema si al mismo tiempo somos capaces de generar. Porque claro, Madrid no solamente están llegando ese tipo de perfil, a Madrid llega gente de todos los lugares, de España y del resto del mundo, en clases medias y clases trabajadoras. Esos necesitan casas. Entonces, claro, mientras seamos capaces de proveer de vivienda a las clases medias, pues no habrá ningún problema. La gente ya sabe y asume que vivir en el centro pues es caro, y sobre todo en una ciudad que antes tenía, o una provincia que hace muy poco tenía 4 o 5 millones de habitantes y va a tener 8 dentro de 5 o 6 años. Y eso hay que tenerlo claro y hay que asumirlo. Lo difícil es conseguir proveer de esa vivienda a toda esa gente que sigue llegando o que está desplazada del centro. Lo ligo con lo que decía de enfoque y escala, ¿no? A ver, varias cosas. Lo primero, lo que nosotros llamamos efecto de cascada. Cuando un tío me da igual, de la parte pueda pagar 30, 50, 60 porque le gusta Madrid, eso es imparable, ¿vale?
Y lo que hará, como también ha explicado Álvaro, pues el que vivía en el barrio Salamanca pues se irá voy a poner un ejemplo un poquito más allá, a La Estrella. El de La Estrella se va a Valdecarros y el de Valdecarros acaba viviendo en Seseña, pues ¿vale? Entonces, no, quiero decirte, y eso que seamos conscientes de ello, es decir, ese impacto lo tienen. Ojo, competimos en un mundo global, quiero decirte, el precio de metro cuadrado, que me parece exorbitado en alguna zona de Madrid, es una nimiedad con los 100.000 metros cuadrados, que me pare aquí. Bueno, nos tenemos que ir, tenemos que ir, párate porque nos tenemos que marchar. Es que seguiríamos hablando, pero es que no nos queda tiempo. Una cosa rápida. Solamente una cosa rápida. Lo que tienen que trabajar las administraciones es, siendo conscientes de eso, tenemos que crear un área metropolitana para poder dar acceso a todo el mundo, en toda la vivienda. Ojo, y la regeneración tiene mucho que ver. Bueno, nosotros tenemos ciudades poco densas. Bueno, pues ya está. Ahí quedaré. Gracias, Juan, Álvaro, José Luis. Gracias, Jorge también, que se nos ha marchado. Gracias. Y ustedes las separamos mañana. No queda tiempo.